Buenos días, alumnos. Soy la docente Catherine Yachachín Picón del curso de Historia del Perú. El tema que vamos a desarrollar es Cultura Chavín. Vamos a ver las culturas, las altas culturas, a quienes se va a denominar. Se denomina alta cultura a aquella sociedad que ha alcanzado un elevado y complejo nivel de desarrollo organizacional y se expresa, entre otras cosas, en sus principales manifestaciones culturales, como organización política, social, económica, religiosa y cultural. Tenemos ahora la periodificación o clasificación de las culturas según el arqueólogo norteamericano John Rowan, el cual va a priorizar a las altas culturas peruanas en base a los horizontes culturales y los periodos intermedios. Vamos a ver los horizontes culturales, que es el periodo de la alta civilización andina, caracterizado por el surgimiento de los estados panperuanos, conocidos también como panandinos, que van a ser la civilización con una mayor organización política, social y económica. Y vamos a ver ahora el periodo intermedio, que es el periodo en el cual se va a producir una diversificación cultural como resultado de la desintegración y el colapso del horizonte cultural pan-andino o pan-peruano que se le conoce. Entonces, en el horizonte cultural vamos a tener a estas grandes civilizaciones que van a desarrollarse en lo político, en lo económico y en lo social. Pero a diferencia que en el periodo intermedio va a ser la desintegración de las culturas que van a pertenecer al pan, al horizonte cultural pan-peruano o también conocido como pan-andina, o sea, horizonte cultural, primeras civilizaciones desarrolladas. Y periodo intermedio, desintegración de las culturas que van a pertenecer a los estados pan-peruanos o pan-andinos. Ahora vamos a tener aquí la división de la historia. En el horizonte temprano contamos con la cultura chavín. Tenemos el horizonte medio, cultura wari, horizonte tardío, el tahuantinsuyo. Son estas tres culturas las que van a destacar por su mayor organización económica, política, social. ¿Sí? Pero vamos a tener a Paracas, que también es parte de la desintegración, porque vamos a entender que Paracas va a estar compuesta por dos fases, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero que va a pertenecer tanto al horizonte temprano como al intermedio temprano, pero cada fase, que lo vamos a ver posteriormente. Ahora vamos a ver el intermedio temprano. ¿Quiénes están aquí? Las culturas que se van a desintegrar, tanto de la cultura chavín como de la cultura wari. ¿Quiénes son? Nazca, Moche, Lima, Tiahuanaco, Recuay, Huarpa. Y en el intermedio tardío, ¿quiénes van a estar? Chimú, Chincha, Chanca, Chachas, Quechuas y Sicán. Entonces van a formarse de la desintegración tanto de Wari como del Tahuantinsuyo, que va a pertenecer al horizonte tardío y que va a ser el que más va a destacar en las culturas. Ahora vamos a ir con nuestra cultura chavín, ¿sí? Que la cronología entre los años de 1300 a 300 años antes de Cristo aproximadamente. Su ubicación, esta cultura chavín se localizó en el callejón de Conchucos a orillas del río Mosna en la provincia de Huari y el departamento de Ancash, a 3.137 metros sobre el nivel del mar en la región Quechua. Vamos a ver su extensión de Chavín. Al sur va a limitar con el río Grande, Ica, ¿sí? Luego tenemos Ayacucho y Apurima también. El río al norte con el río Tumbes,
Cajamarca, al este con el río Marañón y las naciones de Guayaga, y en el oeste las costas del norte y el océano Pacífico. Esta cultura, no olvidar que es considerada como la cultura matriz, según Julio César Tello, quien fue su descubridor y estudioso de esta cultura que se va a desarrollar en el horizonte temprano, y es considerada como una cultura panperuana, o también conocido como pan andino. La cultura chavín. Vamos a ver cómo está conformada, cómo es su sociedad. Está conformada por sacerdotes, artesanos, campesinos, guerreros, y vamos acá a visualizar con relación a los sacerdotes, que son representantes de los dioses. Eran la clase dominante, digamos que era la máxima autoridad en nuestra sociedad, y a que ellos son considerados como astrónomos, porque ellos visualizaban el cielo y sabían acerca de las estaciones del año, en qué momento sembrar, cuándo no sembrar, cuándo Dios los va a bendecir con lluvias, cuándo no. Pero porque van a poseer un observatorio astronómico que se va a desarrollar en el templo de Chavín de Huántar. Es ahí donde iban los campesinos con sus ofrendas, ¿no?, a este sacerdote para que les pudiera brindar información acerca de cuándo y en qué momento sembrar, cuándo su producción iba a ser buena, pero a cambio de unas ofrendas que tenían que llevarle a este sacerdote, que era la clase dominante. Con relación a los artesanos, campesinos y guerreros, son clases sociales oprimidos. Y los campesinos van a caracterizarse porque se van a organizar en ayos. Los guerreros, que va a representar a la fuerza de la represión al servicio de la clase dominante. Pero se van a dividir en dos: clase dominante y clase social oprimidas. Con relación a la política en Chavín, el tipo de Estado es teocrático. ¿Por qué se dice que es teocrático? Porque es gobierno de una casta sacerdotal, que debido a sus conocimientos astronómicos van a tener oprimidas, la clase oprimida va a obedecer. Gobernado por reyes sacerdotes a cargo de los centros ceremoniales. Dominación ideológica. Utilizaron la religión, el arte y al ejército, y se van a intensificar en los cultos religiosos. Vamos a visualizar ahora su economía. La agricultura, su base económica estuvo basada en la agricultura, maíz y la papa. Tenemos que utilizaron también los canales de irrigación, y los que más destacan es el canal de Cumbimayo. Complemento económico: la ganadería y la artesanía. Utilizaron para desarrollar la agricultura, van a utilizar los excrementos de humano y el estiércol de animal como una especie de fertilizante para que puedan producir mejores sus productos. Destacan los huachaques, que son las chacras semi-hundidas, en las cuales van a conformar parte también de los andenes por los pisos altitudinales en las cuales se van a sembrar. Y no olvidarnos también que los sacerdotes, debido al conocimiento que van a tener, van a controlar los medios de producción, por ejemplo, los canales y la fuerza de trabajo, que es la mano de obra como tributo. Cultivaron el maíz, la papa, la quinoa, el payar, el algodón, la yuca, el camote, el ají, la oca,
Con relación a su escultura, es de tipo lítica, que quiere decir de piedra, piedra de granito. Va a representar las esculturas más conocidas o las que más destacan es el anzón monolítico. ¿Por qué monolítico? Porque está hecha de una sola piedra y va a medir aproximadamente 5 metros de altura y se encontró en el Templo Viejo. Ahora tenemos la estela de Raimondi. Esta estela que va a representar al dios de los báculos. Y van a ver ustedes unas figuras antropomorfas acá. Zoomorfas también. Esta estela de Raimondi lleva este nombre debido a que este estudioso va a pedir el traslado hacia el Museo de Lima. El obelisco de Tello también tenemos otra de las esculturas hechas en piedra, esculturas líticas. Y tenemos las cabezas clavas, que son los encargados de cuidar, ¿no? Una especie de guardianes que van a cuidar el templo de Chavín de Huántar para que no puedan ingresar los invasores. Ahora tenemos su arquitectura. El material usado en la costa va a ser el adobe y en la sierra la piedra. Tenemos que son de forma piramidal truncadas porque tienen esta forma de pirámides, pero no poseen este pico, ¿sí? Por eso son pirámides truncadas con galerías subterráneas. Y vamos a ver que el centro importante es el templo de Chavín de Huántar, que se va a dividir en el templo viejo, que fue desde 1300 a 500 años antes de Cristo, que se va a desarrollar, y aquí se va a encontrar el lanzón monolítico, y el templo nuevo que se va a desarrollar o se va a hacer desde los 500 años a los 300 años aproximadamente. Sus decoraciones en las paredes va a presentar las cabezas clavas que eran los guardianes de este templo. Ahora tenemos la cultura chavín, su religión, que es usada como medio de dominación y control a la población de Chavín. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes que gobernaban, ¿sí?, que era la clase dominante, van a hacer uso de sus conocimientos para poder controlar a la población y poder satisfacerse con las ofrendas que va a dar el pueblo a sus dioses, ¿sí? Es una religión politeísta. ¿Por qué politeísta? Porque va a tener varios dioses. Importancia de la religión, que fue el principal centro cultivista del Perú antiguo. Su divinidad es antropomorfa con rasgos felinos, y el dios supremo es Huiracocha. Dios principal tenemos que es el jaguar, pero existe lo que es la trilogía, que está conformado por el jaguar, conocido también como el felino, el cóndor y la serpiente, que van a conformar la trilogía de la cultura chavín. Y el principal dios de esta trilogía va a ser Jaguar, y el dios supremo va a ser Huiracocha. Así es que tanto con el obelisco de Tello como en la estela de Raimondi, en el anzón monolítico, vamos a poder observar las figuras antropomorfas que van a representar a sus dioses. Bueno, eso es todo con relación a la cultura chavín. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.